Le quiero hablar de una historia que está en 1 de Samuel capítulo 3. Habla acerca de Samuel. Diga conmigo Samuel, para que se lleve eso en su mente hoy, en su corazón. Samuel es uno de los profetas, entre profeta y sacerdote, más destacados de la Biblia. Más destacados. Un hombre que Dios usó poderosamente para cambios poderosos dentro del pueblo de Israel. ¿Sabe que Dios no tiene favoritos? ¿Sabe que Dios le puede hablar a usted? Que el día de hoy, en la tarde, el día de mañana, Dios puede hablarle y decirle qué decisión tomar. Necesitamos regresar a preguntarle a Dios todos los asuntos de nuestra vida. Usted cada mañana debe pedirle al Señor, Señor, háblame hoy. Que yo pueda abrir mis oídos y escuchar tu voz. Dice la Biblia, Samuel dormía en el santuario del Señor. ¿Dónde dormía? Ahí nomás, ¿verdad? En el santuario. Es como si usted durmiera aquí. ¿Sí? Él dormía ahí, en el santuario del Señor. Donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Póngame atención aquí. Elí era el sacerdote de ese tiempo, era como el pastor de esa iglesia, era el sacerdote de ese santuario. Y cuando Samuel escuchó una voz, él no identificó quién era. Él pensó que era Elí, que estaba dormido del otro lado. Así que fue corriendo y le dijo, Elí, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Mande, le dijo. Y Elí despierta y dice, no, yo no te hablé, yo te hablé, Samuel, no, vete a dormir, no te hablé. Y eso pasó por 3 veces. Otra vez Samuel escuchaba la voz, corría con Elí, y Elí le volvió a decir, vete a dormir, yo no te hablé. Fíjense cómo Elí había perdido el oído para escuchar a Dios. Porque al que Dios debía hablarle era Elí, no a Samuel. Pero Elí ya no escuchaba a Dios. Y hay mucha gente que un tiempo supo escuchar a Dios y hoy ya no lo escucha. Y Elí, el sacerdote de la iglesia, perdió la sensibilidad y ya no reconocía la voz de Dios. Así que dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por 3ª vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Elí de nuevo. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero que leamos esa parte. Diga conmigo, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos se han levantado en la madrugada de repente? ¿Sí? Muchas veces Dios nos habla y nos despierta en la madrugada. Y usted piensa que le cayó mal la cena. Es Dios despertándolo para hablar con usted. Samuel tenía aproximadamente 12 años cuando empezó a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios empezó a hablarle. Cuando era casi un niño. Y sabe, cuando yo era un niño, hace poquito, yo tenía esa, no sé, se va a reír de mí, pero era como que yo provocaba, yo quería que Dios me hablara. Desde niño yo le ponía pruebas al Señor para que me hablara. Y me acuerdo que una vez estaba yo volando de esas papalotes, ¿le llaman? Tendría como unos 9, 10 años. Y me acuerdo muy bien que se me quedó atorado en los cables de esos postes de cables eléctricos. ¿Se acuerda? ¿A cuánto se le quedó atorado alguna vez allá? ¿Alguien? Ah, mira, también como yo, no sabían volar, la verdad. Y se me quedó atorado ahí, pero es bien atorado, bien atorado. Y yo había pasado horas haciendo ese papalote. Así que le dije a Dios, Señor, si quieres que yo te sirva, Señor, si quieres que yo te sirva, que se desenrede el papalote ahorita. ¿Y sabe qué pasó? Se desenredó y lo empecé a volar y ya lo bajé y dije, ay Señor, no era en serio, estaba bromeando.
Pero yo de niño le ponía muchas cosas al Señor. Yo le decía, Señor, si tú... Y Dios me hablaba a través de cosas raras, de cosas de niños. Lo que trato de decirle es que a partir de hoy empiece a pedirle a Dios, háblame, Señor. Dios no nada más te va a hablar a través de mí, Dios te va a hablar directamente a ti. Amén. Nuestra mente siempre verá lo que quiere ver y oirá lo que quiere escuchar. Por eso es muy importante, póngame atención aquí, en que filtremos todo lo que pensamos que viene de Dios, lo filtremos con esto. Ponga mucha atención, porque el Dios me habló se vuelve peligroso a veces. Porque luego nuestras emociones, nuestros pensamientos nos hacen creer que Dios nos habló cuando somos nosotros mismos los que queremos que Dios haga algo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces debemos tener cuidado de que todo lo filtremos con la Biblia. Este debe ser su filtro. Dios no se va a contradecir. Nunca podemos confiar, escuche bien, aunque no se oye muy bien esto, pero es la verdad. Nunca podemos confiar por completo en nuestra habilidad de escuchar a Dios. Porque a través de esa voz interna es fácil agregarle nosotros cosas que queremos. Es fácil agregarle nosotros cosas que sentimos. Por eso todo lo que usted piense y sienta que Dios le habló, llévelo a la palabra de Dios. Llévelo a la Biblia. Tenemos una gran herramienta que es la Biblia y la oración. Dios habla a través de su palabra. Imagínense que un marido llegue a su casa y le diga, mi amor, Dios me habló y me dijo que me divorciara de ti. No, Dios no va a hablar algo que vaya en contra de su palabra. Dios tiene que hablar siempre de lo que está escrito ahí. Esa frase de, lo haré hasta que Dios me diga. Yo no siento que Dios me haya dicho. Oye, para perdonar no necesitas que Dios te hable. Ya está aquí en la palabra. Para bautizarte no necesitas esperar que Dios te diga. Aquí está en la palabra. Hay muchas cosas que ya están escritas en la palabra de Dios y usted solo necesita seguirlas. Cuando Dios hable y usted sienta que es de Dios, vaya a la palabra, vaya a la Biblia y cheque si está de acuerdo a lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo 3:16, si trae su Biblia, búsquelo. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo esto que está aquí está inspirado ¿por quién? Por Dios, es lo que dice, todo, y todo es útil. Mire, y se ha puesto de moda en los últimos años que si tienes problemas, leas estos pasajes. Que si tienes enfermedad, leas estos otros. Que si tienes, y está bien que usted vaya leyendo lo que usted necesita, pero no está bien que sea lo único que usted lea. Usted y yo tenemos que leer toda la Escritura. Porque en toda la Escritura Dios nos va a hablar. No escoja solo unas partes, léala toda. Una ocasión alguien dijo que tenía la costumbre de abrir la Biblia. Le decía, Señor, háblame hoy, Señor. Y abría la Biblia y ponía el dedo. Y decía, a ver qué me salió. Como en la lotería, ¿no? A ver qué me salió. Y leía, hoy sí el Señor me habló. Y así hacía todos los días, hasta que una ocasión volvió, Señor, háblame. Y puso el dedo. Y leyó. Y fue Judas y se ahorcó. Y dijo, no, yo creo que Dios se equivocó. Dijo, no, otra vez. Y luego volvió a decir, Señor, háblame. Dijo, y leyó, y ve tú y haz lo mismo. Ese tipo de lectura no funciona. No funciona que usted escoja a dónde para que Dios me hable. Usted lea la Biblia habitualmente todos los días y Dios le va a hablar a través de su palabra. A veces Dios no te va a hablar de tus circunstancias, pero Dios te va a hablar de quién es Él, porque Dios quiere que tú le conozcas. Pero ¿cómo Dios nos va a hablar en una generación con tanto entretenimiento? En una generación con tanto ruido. Algunos están enredados en las redes sociales.
Entran a una y van a otra y escriben acá y escriben allá. ¿Y qué me dijo fulano? ¿Y qué me dijo fulano? ¿Cómo Dios y cuándo Dios te va a hablar si no hay un tiempo que dediques para reflexionar en su palabra? Hay gente que está muy inquieta. Dios no te va a hablar si estás inquieto. Dios necesita que estés tranquilo, que tengas un momento de paz. Y en esos momentos de tranquilidad que estás con la Biblia, con la palabra, orando, ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios se va a revelar a ti. Así que empiece a tener momentos de reflexión con Dios. Dios a veces nos habla a través del Espíritu Santo. Lo que decía yo hace rato, una voz interna que a veces se repite y se repite y se repite, es la voz del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento está llena de experiencias de Pablo, cómo Dios le hablaba a Pablo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le decía, no vayas acá, y ahora sí ve allá, y ahora háblales a aquellos. Y el Espíritu Santo le hablaba. Dios habla a través de otros también, de otras personas. Pida consejo, sea humilde, y Dios le va a hablar a través de alguien. A veces somos muy sensacionalistas. Queremos que un profeta se nos aparezca y nos diga, Jehová de los ejércitos dice esto, aleluya. Y usted dice, ay, hasta sentí, hasta me puse chinita. Ay, hasta sentí que... Y a veces queremos que Dios hable así siempre. No, Dios no habla así siempre. A veces Dios habla con un amigo tomando un café. No siempre busques lo emocional, no siempre busques la emoción del momento. A veces en momentos sencillos, sin sentir nada, Dios te va a dar un consejo. Ahora tenga cuidado porque también el diablo habla. Dice la Biblia que en una ocasión Pedro quiso detener a Jesús de ir a Jerusalén. Y se lo voy a leer en Mateo 16, 22 y 23. Si está tomando nota, tome nota de este pasaje. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo al Señor, diciendo, no lo quieras, Señor, esto no te puede pasar, no puedes morir, Señor. Y mire cómo Pedro le estaba dando palabras bonitas al oído de Jesús. No vayas a Jerusalén, no mueras. Eso no te puede pasar a ti, Señor. Pero Jesús le contesta, versículo 23, Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Oh, wow. También el diablo habla a través de otras personas. También el enemigo usa consejos que no están conforme a su palabra y usted los cree porque le hablan bonito. A veces Dios no va a hablar bonito, a veces Dios va a hablar duro, pero va a ser para que corrijamos nuestra vida. No todas las palabras de Dios tienen que ser de ánimo. Muchas palabras de Dios son de reprensión, porque Él está evitando que muramos. Él está evitándonos un dolor. Reconocer la voz de Dios requiere de discernimiento. ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que no es mi emoción o es el diablo? Primero, fíltrelo con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y segundo, necesita usted pasar tiempo con Él para reconocer su voz. Cuando usted pasa tiempo con una persona, usted reconoce la voz de esa persona. Porque usted reconoce la voz de las personas con quien pasa tiempo. Dios, si usted pasa tiempo con Dios, si usted empieza a que su oído se entrene, usted va a distinguir la voz de Dios. Pero eso se requiere tiempo con Él. Eso no se puede aprender en un curso. Eso se requiere comunión con Dios. Por eso empiece ya. Imagínense cuántos errores se va a evitar escuchando la voz de Dios. Imagínense cuántas cosas usted va a lograr si escucha la voz de Dios. Si Dios le habla en el momento indicado y usted escucha y obedece. Eso es lo que hace diferente la iglesia de una religión. Cuando creemos que esto es real. Yo creo que esto es real. Yo creo que Dios es real. Yo creo que Dios habla todavía. Usted debe aprender a escuchar su voz para que usted diga el día de mañana, Dios me habló. Qué bueno que escuché su voz. Qué bueno que me evité este problema. Mira el problema que me iba a meter. Mira con el que me iba a asociar. Mira el dineral que iba a perder. Qué bueno que no entré en esa relación. Dios me habló.
Qué bueno que no dejé de ir a la iglesia. Qué bueno que no me cambié de iglesia. Dios me habló. Porque cuando no escuchamos su voz, nos alocamos, perdemos nuestro sentido común. Y por último, Dios habla a través de circunstancias. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla a través de una prueba. Dios habla a través de una lucha. Escucha esto, Dios habla a través de las decepciones. Cuando haya una decepción en su vida, es Dios hablándote. Es Dios trayendo tus pies a la tierra. Es Dios quitándote esa gran expectativa que tenías. A veces es por confiar en alguien y nos hacemos expectativas muy altas. Y cuando uno se decepciona, es Dios trayéndonos a la tierra de nuevo. Y a través de las decepciones, Dios nos enseña a confiar en Él. Así que nunca le reclames a Dios. Las decepciones son un regalo de Dios. Los problemas nos acercan al Señor. Dios nos habla a través de circunstancias. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de circunstancias. Dios nos habla a través de otros, de otras personas. Dios nos habla porque quiere revelarse a nosotros. Dios nos habla porque quiere guiarnos. Él quiere guiarte. Es como, ¿cuántos han estado en las fiestas infantiles donde hay piñatas? ¿Cuántos se han puesto esta cosa así para no ver? ¿Y cuántos hacen trampa y sí ven? ¿Dónde está hermano Remy? A ver, dígale. Mire, déjame verlo por ahí, tantito. Todo lo que uno tiene que hacer para... Mire, la vida es como cuando usted rompe una piñata. Usted no sabe qué va a pasar en el futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Así que está como con esta venda, ¿no?, en los ojos. Y cuando está con la venda en los ojos, usted se pone a pelear en la vida con no sé con qué pelea, pero en este caso es con un palo, ¿verdad? Y está la piñata ahí, y entonces usted empieza a pegarle a la piñata. Y siempre hay quien no te da buenas instrucciones, ¿verdad? Entonces usted está así con los ojos cerrados y la piñata está arriba y hay algún malo por ahí que te dice, ¿qué te dice? Y usted está, y la piñata está allá, ¿se acuerda? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? Ustedes los que dan malas instrucciones, ¿verdad? Y así es la vida. Usted está tratando de decidir y ¿para dónde voy? Y si entro a ese trabajo, y ¿qué hago? Y alguien le da una instrucción, y otro le da otra instrucción, y otro dice abajo, y otro arriba. Y si usted no escucha bien al que le está dando la buena instrucción, ¿sabe qué termina uno haciendo cuando uno no escucha la voz de Dios? El mismo palo que está usando, se lo empieza a pegar aquí, mire. Así empieza, y dale más fuerte, y usted le da más fuerte y más fuerte. Usted empieza a tomar malas decisiones y a golpearse con sus propias decisiones. Ajá, y luego golpea a otros, ¿verdad? Con el mismo palo. Porque usted no está escuchando bien la voz del Espíritu Santo. Pero cuando usted empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo, usted sabe dónde pegar. Usted sabe para dónde moverse. Usted sabe para dónde avanzar. Todo depende de la voz que estés escuchando. Si son tus emociones, si es el diablo o si es Dios que te está hablando. ¿A quién quieres escuchar? La otra pregunta es, ¿vas a obedecer lo que el Señor te pida? ¿Vas a obedecer lo que Dios te diga? Porque muchas personas no son insensibles porque no quieran oír la voz de Dios, son insensibles porque escuchan y no obedecen. Y eso es más peligroso, mis amigos, porque se acostumbran a la voz y se acostumbran a no obedecer. Y mire lo que le dice Dios a Samuel. Era la primera vez que Samuel escuchaba a Dios. Dios le dice a Samuel, voy a enjuiciar a Elí porque no estorbó a sus hijos. Sus hijos eran sacerdotes y hacían cosas horribles dentro del templo. Tenían relaciones sexuales con mujeres, hacían cosas perversas. Y Dios le dice a Samuel, voy a enjuiciar a Elí porque le he hablado, le he dicho, no ha corregido su camino. Ese es Dios hablando.
No siempre Dios nos va a echar porras, no siempre Dios nos va a decir cosas bonitas. Muchas veces Dios nos va a exhortar y hablar duro para que reconozcamos y cambiemos. ¿Te ha hablado Dios que cambies tu proceder? ¿Te ha hablado Dios para que cambies en tu vida? Obedece al Señor antes que sea demasiado tarde. Ten cuidado cuando menosprecies la voz de advertencia de Dios, porque así como Dios nos guía, así también Dios nos reprende. ¿De qué nos sirve escuchar su voz si no vamos a obedecer?